Hola Ipso, hola familia, estamos muy felices de que te estés conectando en nuestra reunión. Sabemos que será gran bendición para tu vida y la de tu familia. No te pierdas ninguna de las noticias que tenemos para darte. Que este sea un tiempo para disfrutar de la alabanza y la palabra. No te olvides de seguirnos en nuestras redes y compartir su palabra a todos los que conozcas. Bendiciones. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y yo me alegraré.
Bueno, gracias a Dios podemos una vez más estar reunidos alrededor de la palabra de Dios, lo que nosotros vemos y queremos entender y queremos aprender. Y hay partes de la Biblia que mucha gente conoce, que podríamos decir casi todo Occidente por lo menos conoce. Si yo preguntara, por ejemplo, ¿quién conoce la oración conocida como el Padre Nuestro? Seguramente al menos una parte conocemos, ¿no? Al menos el inicio. Padre Nuestro que estás en los cielos. De hecho, lo voy a leer de Mateo 6, que fue la oración que dejó Jesús. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Y así como muchos conocemos y conocen esta oración, podría preguntar quién conoce el Salmo 23, ¿no? El Salmo que empieza diciendo, Jehová es mi pastor. Y también lo voy a leer, el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermoso salmo que muchas veces recordamos y hemos recordado y probablemente volvamos a recordar y leer a lo largo de nuestras vidas. Y con muchas partes de la Biblia, y en particular con el Salmo 23, tenemos algunos riesgos de darle más énfasis a una parte que a otra. Algunas veces elegimos, ¿no?, con qué parte nos quedamos. El Señor evidentemente ha hecho una revelación escrita completa y por supuesto completada luego en persona por Jesús, pero nosotros tenemos una tendencia a decir, bueno, esta parte, o nos acordamos más de algún sector, digamos, de lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y en particular del Salmo 23, no sé si soy el único, pero tengo una tendencia a quedarme y a hacer énfasis con el nada me faltará, ¿no? Porque, bueno, tengo mi costado egoísta también, ¿no? Y está bueno pensar que nada me faltará, y está bueno pensar que nada nos faltará. Pero el Salmo no empieza por nada me faltará. Como tantas promesas, como tantas partes de la Biblia, tienen otro inicio, tienen otra base, tienen otro comienzo, y en particular el Salmo 23 empieza por Jehová es mi pastor. Y en esa situación luego podemos decir nada me faltará. Y el Salmo 23 no es una parte aislada de la Biblia, no es una parte que quedó ahí suelta como una parte poética, podemos decir, de la Biblia, sino que la idea del pastorado y esto de Jehová es mi pastor está a lo largo de toda la Biblia, y como era de esperar, como podemos hoy sin duda saber, Jesús es el buen pastor. Y de hecho él mismo lo dijo, y de hecho también Jesús dijo, escudriñen las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna
y ellas son las que dan testimonio de mí. Y de hecho, este Salmo 23 también podemos identificarlo como dando testimonio de Jesús que iba a venir. Y Jesús entonces es el buen pastor, el ideal de pastor para nosotros, y podemos ver algunas características que, asociando el Salmo 23 con características directas y muy específicas de Jesús. Y estas cosas que podemos mirar juntas no son solo un análisis teórico o algo interesante de hacer o solo intelectual. Es algo que nos viene bien para nosotros, para vivir diariamente. Y sin duda, cuando el Señor decidió dejarlas en su palabra, tenía esa intención de que llegaran hasta hoy y hasta acá mismo. Y Jesús, como buen pastor, podemos decir que es el buen pastor a quien oímos. Y esto es importante e interesante por muchas razones. De hecho, voy a leer en Juan, capítulo 10, a partir del versículo 1, donde está hablando Jesús ahora. Y Jesús dice a quienes estaban en ese momento escuchándolo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y esta parte es importante para nosotros y como decía recién, no así de manera analítica o genérica o de mirar cómo expresó o cómo es el griego de la Biblia, sino para preguntarnos y para preguntarme directamente: ¿yo oigo la voz de Jesús? Es una pregunta que podemos hacernos siempre, de hecho, si estamos oyendo la voz de Jesús. Porque lo que dice Jesús es: las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y hoy por hoy siempre pasó, pero hoy por hoy sin duda también pasa, quizás más, no sé, habría que mirar, pero no importa en cualquier caso, que hay muchas voces y hay muchas propuestas y hay muchas instituciones, personas, teorías, filosofías, incluso religiones que tienen su propia voz. Y también es interesante pensar a quién oímos y preguntarnos si efectivamente estamos escuchando a Jesús, porque también el Señor nos ha dejado escrito, y voy a leer de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, donde dice: porque vendrá mucho tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y en este último tiempo, estos últimos años, se ha dado el suceso o la situación o lo que se dan llamar noticias falsas, ¿no? O fake news. Y una de las razones fundamentales sobre la base de estas noticias falsas y de lo fuertes que se hacen estas noticias falsas es que muchos queremos escuchar de antemano algo, y entonces nos adherimos a eso que estamos esperando escuchar. Y es lo que justamente el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es un riesgo que todos tenemos. Y es por eso importante preguntarnos y sostener esa pregunta en el tiempo, y Dios quiera que responderla correctamente respecto a: ¿es a Jesús a quien estamos escuchando? ¿Es Jesús el que está diciendo nuestro nombre, o de quien estamos escuchando nuestro nombre y de quien sentimos el llamado?
¿O solo tenemos predefinido un conjunto de cosas que queremos oír y a eso escuchamos? Dios quiera que efectivamente Jesús sea ese buen pastor a quien oímos, el que dice nuestro nombre y de quien oímos nuestro nombre. Pero Jesús no se queda solo en el llamado, solo en decir nuestro nombre. Gloria a Dios por eso. Jesús también es el buen pastor a quien seguimos, o a quien deberíamos seguir. Y ahí nomás en el mismo capítulo 10 de Juan, en el versículo 4, dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Probablemente con este solo versículo se puede hacer uno o un conjunto, una serie de mensajes. Pero lo interesante, al menos en este contexto, es que no solo estaríamos escuchando su voz y reconociendo la voz de Jesús por sobre todas las demás voces que pueden estar haciendo ruido y llamándonos y ofreciéndonos cosas, sino que además de estar escuchando su voz, le seguimos. Si estuviéramos en la iglesia, yo estaría escuchando un montón de amén. Dios quiera que así sea, que efectivamente estemos siguiéndolo. Y una cosa que siempre me sorprendió de la Biblia, quizás por mi propia historia y por mi crecimiento en mi lugar de origen, es que el modelo de pastorado que se presenta acá, el modelo de pastorado que tiene Jesús, es muy diferente de nuestro pastoreo de ovejas. En el pastoreo de ovejas actual, entre comillas, o tradicional, que a nosotros nos llega muy probablemente del modelo europeo, la forma de manejar rebaños básicamente se trata en arriar, en llevar, en empujar las ovejas. De hecho, hay razas de perros, pastores u ovejeros, ¿no? El ovejero alemán, el ovejero australiano, el ovejero inglés, y se llaman así porque son usados estas razas de perros, o en general los perros, para manejar las ovejas. ¿Y por qué se usan los perros? Porque las ovejas le tienen miedo. Y este es exactamente el modelo opuesto. Lo que presenta Jesús como modelo de pastorado y su propio pastorado con nosotros es exactamente opuesto al del miedo. Porque en nuestro caso, nosotros seguimos a Jesús. Jesús nunca nos va a arriar. Jesús nunca va a utilizar el miedo para llevarnos a algún lugar o para convencernos de alguna cosa. Jesús nos va a llamar. Y nosotros, cuando escuchemos su voz, le vamos a seguir. Y Jesús nos va a llevar, no nos va a arriar. Y lo más interesante de esto, o entre las cosas también interesantes de estas, es que el pastor, nuestro pastor Jesús, sabe el lugar al que tenemos que ir. Y en esto podemos volver tranquilamente al Salmo 23, porque en el versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En este modelo seguimos a nuestro Dios, seguimos a Jesús, porque sabemos que Él sabe dónde tenemos que estar. Él sabe a dónde nos está llevando. Y en este modelo o en este formato que estamos explicando, que muchas veces se pinta así como bucólico, ¿no? La campiña, el pastor sentado, todas las ovejitas contentas, gordas, con lana larga, gorditas, contentos los corderos. Tenemos que reconocer que no es tan bucólica nuestra vida, que no es tan de cuadro, tan de pintura campestre. No, nosotros muchas veces somos ovejas bastante especiales, por decirlo de alguna manera
suave. Muchas veces se nos ocurre decirle al pastor, decirle a Jesús, no, para allá no vamos. O deberíamos ir para el otro lado, no para allá, o para aquel. Y eso siempre genera complicaciones, ¿no? Cuando empezamos a decirle a Dios lo que tiene que hacer, lo que se tiene que enseñar, incluso a veces tenemos nuestra propia propuesta para nuestro propio lugar en la iglesia, ¿no? La iglesia que es de Jesús, además, que es instaurada por Jesús mismo. Decimos, no, yo en realidad en la iglesia tengo que hacer tal cosa. Y si no hago tal cosa, no, está mal, no debería ser. Y cada vez que se nos ocurre decirle a Dios y decirle a Jesús lo que tiene que hacer, nos estamos poniendo nosotros por delante. Y ese no es el modelo. El modelo sigue siendo escuchar la voz del Señor y seguirlo hacia donde Él nos lleve. Por más que no lo sepamos. Muy probablemente ninguna oveja sepa de antemano a dónde la va a llevar el pastor. Sin embargo, lo sigue y el pastor la lleva, como dice el Salmo 23, a lugares de delicados pastos y a lugares donde están las aguas de reposo. Y no solo Jesús es el buen pastor a quien escuchamos, que nos habla y nos llama, no solo es el buen pastor a quien seguimos, sino que Jesús también es el buen pastor que está siempre. Y Jesús está siempre porque puede estar siempre. Y esta es una característica que nosotros nunca vamos a poder llegar a cumplir, estar siempre. Porque tenemos limitaciones, porque tenemos cosas que no sabemos, porque hay cosas donde no sabemos cómo llegar. Y muy, muy en particular, Jesús está siempre, nuestro Dios está siempre para sostenernos, para bendecirnos. El versículo 4 del Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y nuestro Dios, Jesús, está siempre, y no está para ir viendo qué es lo que pasa. El Señor está siempre para sostenerlos. Y esto de que estará con nosotros en valle de sombra de muerte, no quedó en el Antiguo Testamento, no es una vez más una cosa aislada que suena bien y quedó ahí, sino que también en el Nuevo Testamento, y el propio Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y solemos recordar, y viene bien hacerlo ahora también, que no hay un condicional en los problemas. Es decir, Jesús nos dice, o el Salmo 23 nos dice, sí andan en valle de sombra de muerte, o sí tienen aflicción por esas cosas de la vida que pasen, sino dice cuándo. Es decir, cada vez que suceda esto, ahí va a estar el Señor. Y estos días, y bueno, particularmente esta semana, un día antes solemos orar con mi hijo menor cuando va o yo por lo menos cuando va antes de salir para la escuela, y muchas veces en estos últimos meses y en esta semana misma oraba con él y le daba gracias a Dios porque yo no sabía lo que iba a pasar ese día. Nosotros tenemos un horario, él tiene su horario, digamos, de clases, y eso es lo que sabemos de ese día o lo que está pensado para ese día. Pero no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Ni siquiera sabemos si esa agenda se va a cumplir para ese día. Pero yo daba gracias a Dios porque aún en medio de no saber lo que iba a pasar, sí sabía que Dios iba a estar ahí, en su vida y en la mía.
en su lugar en la escuela y en mi lugar en casa o en el trabajo o haciendo los mandados o donde fuere. Y se lo contaba también a un amigo de hace mucho tiempo y este amigo me decía, Dios quiere que así sea. También Jesús decía, he aquí yo estoy con vosotros. De hecho es el final del Evangelio de Mateo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, sin duda. Gloria a Dios que es Él el que está, que sabemos que no hay ausencia de problemas, hay presencia de Dios en nuestra vida. Y Dios quiera que así sea. Y muchas veces podemos preguntarnos y plantearnos si estamos en problemas, o ver que estamos en problemas, ver que estamos fuera en cosas que están fuera de nuestro control, es decir, que pasan cosas que no podemos manejar. Bueno, ahora hasta a nivel mundial, ¿no? La pandemia se tornó en algo casi incontrolable y en muchos casos muy complicados, pero Jesús está ahí, donde estemos. Y es su vara y su cayado la que nos infunden aliento. Jesús, el buen pastor, está ahí. Y también Jesús es el buen pastor que puso su vida. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Acá directamente lo dice Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y también en Mateo 18 lo leo directamente del 11 al 14, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Jesús es el buen pastor que puso su vida y no la puso porque sí. No era que estaba filmando una película para Hollywood y quería ser el héroe de la película. Jesús puso su vida para rescatarnos a nosotros. Y esta figura de dejar las 99 e ir a buscarla, la que se había descarriado, tranquilamente puedo dar fe de que es así, porque yo estaba ahí. Yo era parte de esa historia, en esa que se había descarriado. Y Jesús me ha ido a buscar y me fue a buscar. Y gloria a Dios por eso. Jesús también dijo, y esto sigue estando en el capítulo 10 de Juan, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es ahí donde estamos quienes somos las ovejas de Jesús. Y esto suena muy políticamente incorrecto, ¿no? Identificarse como una oveja, como un animal manejable en algún sentido. Pero yo quiero estar en las manos de mi Padre. Yo quiero estar en las manos de Dios. No hay ningún otro lugar en el que quiera estar. Por más ofertas que haya, por más llamados que tenga, por más alternativas que se me ofrezcan, es en las manos del Padre en las que quiero estar, porque de ahí nadie me puede arrebatar y nadie nos puede arrebatar. Así que si te fuiste lejos, tenés que saber que Jesús te está buscando, porque Jesús es el buen pastor que te está buscando. Si no estás en el redil, es un buen momento para volver ahí. Si estás escuchando de todo, menos a Jesús,
es un buen momento para bajarle el volumen a las demás cosas, bajarle la importancia a las demás cosas y escuchar a Jesús que te está llamando y que está diciendo tu nombre. Y si estamos en el redil, gloria a Dios. Dar gracias a Dios por eso. Y dar gracias todos los días por eso. No es de una vez y ya está. Porque en las manos de Dios estamos todos los días. O por lo menos es donde queremos estar todos los días. Porque de esas manos no podemos ser arrebatados. Jesús en estos días estaba mirando algunos textos en internet y encontré esto que quería leer. Jesús no tuvo esclavos o siervos de su época, pero fue y es llamado Señor. Jesús no tuvo títulos universitarios, pero fue y es llamado Maestro. Jesús no tenía medicinas, pero sanó y sana enfermedades. Jesús no tuvo ejércitos, pero los reyes y poderosos le temían y le temen. Jesús no ganó batallas o guerras militares, pero conquistó el mundo. Jesús no cometió ningún crimen, pero fue crucificado. Jesús fue enterrado en una tumba, pero vive hoy. Y la invitación inicial, como mínimo, es que estés escuchando a Jesús en tu vida y estés diciéndole, yo quiero ir al redil. Yo quiero escuchar esa voz y seguirte, porque para eso me estás llamando. Si esta es tu situación, te invito a que ores conmigo, repitas esta oración, y si tenés que retroceder el video y volver a escucharla y hacerla, todas las veces que sea necesario. Y podemos juntos hacer esta oración para empezar a escuchar y empezar a seguir a Jesús. Señor y Dios, gracias porque me has llamado y me llamas. Gracias, Dios, porque tu llamado no se terminó porque haya otros. Gracias porque no dejaste de llamarme cuando yo estuve y estaba distraído. Gracias, Dios, porque puedo escuchar hoy tu llamado. Te pido, Dios, que perdones mis pecados, que sea Jesús el que esté reinando en mi vida, que pueda seguir a Jesús a partir de ahora, cada día de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo quería, antes de terminar, que escuchemos y cantemos, si querés, juntos esta canción que va a ir ahora a continuación. Y una vez finalizada esta canción, sí hacemos el final de esta predicación de hoy. Te encuentro en
mis ojos fijaré en tempestad, descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gracias a Dios por lo que podemos cantar y por lo que podemos reconocer de Dios y a Dios en estas canciones. Y hay dos frases de esta canción que quería rescatar o que quería puntualizar para terminar. Una parte de esta canción dice, donde mis pies pueden fallar. Porque Jesús nos lleva a lugares que humanamente desconocemos, a los que humanamente no podemos llegar y entonces nos parecen raros. Nos parece que ahí no podemos llegar y que ahí podemos fallar. Y otra frase de esta canción, relacionada con la anterior, dice que tu espíritu me lleve. Y para quienes estamos en el redil y todos los días el Señor Jesús nos llama y queremos seguirle y le seguimos, sabemos que el Señor muchas veces nos lleva a lugares muy diferentes de lo que se nos proponen de otras maneras. Y donde nuestros pies humanos sin duda pueden fallar. Pero es su Espíritu Santo el que queremos que nos lleve y es su Espíritu Santo el que queremos que nos dé la victoria sobre aquellas cosas y aquellos lugares donde nuestros pies pueden fallar. Y ahora sí podemos terminar con una oración. Sea que hoy decidiste empezar a seguir a Jesús, o sea que hace décadas que estás escuchando a Jesús en tu vida y siguiéndole. Podemos seguir reconociendo a Jesús como nuestro pastor y pedir que su Espíritu nos lleve. Oramos y terminamos. Padre, gracias porque siempre nos has llevado a los mejores lugares. Gracias, Dios, porque no hay otro pastor, no hay otra forma de llegar a esos lugares sino es a través de Jesús. Gracias, Jesús, porque sin duda si llegamos hasta acá ha sido por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor. Y de aquí en adelante queremos escucharte cada día. Queremos, Dios,
seguirte cada día. Queremos disfrutar de este modelo de pastorado que tenés para con nosotros, donde no has utilizado el miedo ni ninguna cosa extraña, sino solo tu voz y tu maravilloso amor para llamarnos y para llevarnos a aquellos lugares a los que sería impensable llegar de cualquier otra manera. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos lleve. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos llene cada día para llegar a esos lugares a los que nos estás llamando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Quedan acá los contactos escritos, así que puede venir. También ahora podemos disfrutar de las reuniones en la iglesia y que Dios le bendiga. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh. Tu enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que